Hola, hola mis niños, nuevamente me presento con ustedes, soy la docente Angie Lorena. Hoy estaremos viendo un nuevo tema de matemáticas, será el tema del mínimo común múltiplo y bueno, a continuación veamos la explicación. Como bien lo dice su número, el mínimo común múltiplo son todos esos múltiplos comunes entre dos números o más números. Y mínimo se refiere al número menor. Entonces, hay dos formas de encontrar el mínimo común múltiplo. Vamos a empezar por una más sencilla. Vamos a poner todos los múltiplos, es decir, todos los números que dan como resultado en la tabla del número 6 y del número 8. Vamos a empezar con 6 por 1. 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. En ese momento ya tenemos todos los múltiplos de 6 y de 8. Ahora vamos a mirar cuáles son esos múltiplos comunes que hay entre 6 y entre 8. Empezamos por aquí. 24 es un múltiplo común entre 6 y 8. Seguimos. 72. Perdón, por acá 48 también está. 48 también es un múltiplo común de 6 y de 8. Y 72 también es un número común entre 6 y 8. Y también hay muchísimos números más, pero recuerden, como estamos hablando del mínimo común múltiplo, entonces estaríamos hablando del 24 porque sería el número más chiquito que hay en común entre 6 y 8. Ok, luego de haber hallado el mínimo común múltiplo entre 6 y 8, vamos a hallar ahora el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 10. Recuerden que hay que buscar todos los múltiplos, tanto de 2 como de 4 y de 10. Todos de ambos, de los tres números. Empezamos entonces con que 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. Aparte, ya hemos hallado todos los múltiplos entre 2, 4 y 8. Recuerden que todos los múltiplos son los números que dan como resultado de multiplicar el 10 con otros números. Por ejemplo, aquí 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30. Por ejemplo, acá en el 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. Nuevamente acá en el 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10 y así sucesivamente por todos los números que podríamos poner. Ahora, como ya tenemos todos los múltiplos de 2, 4 y 10, vamos a hallar ese mínimo común, ese número chiquito que hay, dentro del 2, dentro del 4 y dentro del 10. Miren, por ejemplo, aquí en el 4 y en el 2 está como múltiplo común el 4, pero recuerden que hay que hallar el mínimo común múltiplo de los 3. Entonces, aunque en el 2 y en el 4 esté el mínimo común múltiplo, que sería 4, no nos sirve porque aquí en el 10 no está el 4. Tiene que ser un número que esté en el 2, en el 4 y en el 10. Seguimos buscando entonces. Por ejemplo, miren, el 2 está en el 10, en el 2, el 10 está en el 2 y en el 10. Pero no nos sirve porque aunque el 10 esté en la tabla del 2 y el 10 esté en la tabla del 10, en la tabla del 4 no está. Seguimos. 12 también está en la tabla del 2 y en la tabla del 4, pero no está en la del 10, entonces tampoco nos sirve. Seguimos. Vemos que el 20 está en la tabla del 2, está en la tabla del 4 y está en la tabla del 10. Por lo tanto, el 20 sería uno de los mínimos común múltiplo. Podríamos seguir buscando, por ejemplo, el 24 también está en el 4 y está en la tabla del 2, pero no está en la tabla del 10. Y podríamos seguir buscando infinidad de números y seguramente hallaríamos mucho más números comunes entre los tres, pero en este caso nos vamos a guiar por el número 20. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, el MCM, del 2, del 4 y del 10 es el número 20, porque es múltiplo de la tabla del 2, de la tabla del 4 y de la tabla del 10. Ahora vamos a buscar de otra forma diferente ese mínimo común múltiplo entre el 2, el 4 y el 10. Hay dos formas de encontrarlo. Esta es la primera, vamos a pasar a la segunda. Otra de las formas para poder encontrar el mínimo común múltiplo del 2 y del 4 del 10 es componiendo el número, los tres números, en números primos. Recuerden, como dijimos al principio, los números primos son aquellos números que solo se pueden dividir por uno y por el mismo.
A diferencia de los compuestos que sí se pueden dividir por uno, por el mismo y por muchos otros números. Vamos a empezar entonces. Empezamos con el número 2. El número 2 es un número primo porque solo se puede dividir por 1 y por 2. No se puede dividir por más números. Entonces ponemos el 2. Como el 2 sería la mitad, un número que al dividirme por 2 me dé 2 sería el 1. 2 dividido 2 me da 1. 4 dividido en 2 me da 2. 10 dividido en 2 me da 5. ¿Cómo saber entonces si estoy poniendo los números correctos? 5 por 2, 10. 2 por 2, 4. Y 1 por 2, 2. Si los números me dan de manera correcta al multiplicar cada uno por el número que estoy poniendo como número primo para descomponer, entonces quiere decir que estoy poniendo los números correctos. Seguimos. Como aquí ya llegamos al 1, entonces esta parte ya terminó. Ya no seguimos descomponiendo esta parte porque ya acabamos. Cuando cada número al descomponerse llega a 1, eso quiere decir que ya terminó su descomposición. Aunque se haya terminado el 2, hay que seguir descomponiendo el 4 y el 10. El 4 y el 10. Vamos entonces a seguir descomponiendo y usando el número primo, el 2. ¿Por qué? Porque el 2 se puede dividir entre 2. Ponemos el 1. 1 por 2, 2. Aquí también entonces ya hemos llegado al final. Pero como aquí no hay un número que al multiplicarlo por 2 me dé 5, bajamos el número 5. Cada vez que estemos descomponiendo un número y este número que ponemos aquí no me dé, al multiplicarlo por otro número, no me dé el resultado que estoy buscando, seguimos bajando el número hasta llegar a la descomposición total de todos. Entonces bajamos el número 5. Aquí el 2 ya llegó al final, el 4 ya llegó al final y vamos a seguir descomponiendo el 10. El único número que puede descomponer el 5 es el mismo 5. 1 por 5, 5. Entonces aquí también ya hemos llegado a su final. Ahora vamos a comprobar si nos quedó bien y si el mínimo común múltiplo sigue siendo el 20. 2 por 2, 4. Y 4 por 5, 20. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo es 20. De esta manera podemos comprobar entonces que hay dos formas de encontrar el mínimo común múltiplo, ya sea descomponiendo de esta forma y al final multiplicar estos divisores que puse aquí, estos números primos, o encontrando uno por uno de cada uno, poniendo en fila cada uno de los múltiplos como lo hicimos en la primera vez. Ya esta es descomponiendo, es mucho más sencilla y mucho más rápida, y recuerden que siempre se debe de multiplicar estos números. Yo multipliqué el 2 por 2 que me dio 4 y luego lo multipliqué por este número que me quedaba, 4 por 5, 20. Es decir, que está de forma correcta las dos formas que quiera usar para hallar el mínimo común múltiplo de 4, de 2 de 4 o de 10. Recuerden que siempre se debe descomponer los tres números hasta llegar cada uno a su final, que es en el número 1. Esto ha sido entonces todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claro y que hayan podido comprender muy bien este tema. Recuerden que para aprender a encontrar el mínimo común múltiplo hay que saber primero y tener muy presente cuáles son todos esos números primos que podemos usar para descomponer cada número. Bye bye.